Y aquí seguimos, en esta edición especial de Capital Radio, buscando la explicación de por qué Andalucía es hoy, y para muchos una gran sorpresa, una inversión de enorme valor. Estamos descubriendo campos que seguramente en el conocimiento general, en el mapa general de conocimiento de Andalucía no estaban. Y hay uno que es especialmente relevante y valioso, y es el que se refiere a la logística y a la movilidad de Andalucía. Andalucía es una región, una comunidad autónoma muy grande, con infraestructuras importantes, y algunas de ellas son referencia y son incluso estratégicas dentro de la Unión Europea. No perdamos de vista, y hemos hecho alguna referencia ya esta mañana, al puerto de Algeciras, el puerto más eficiente de los que la Unión Europea tiene según los rankings que miden precisamente esas ratios. Y fíjense, está con nosotros aquí Ignacio Álvarez Osorio Ramos, es el director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Ignacio, gracias por acompañarnos. Nada, encantado. Buenas tardes y gracias por invitarme. Con nosotros también, y nos va a dar una visión muy concreta de cómo es de innovadora Andalucía, lo que se está haciendo en movilidad, Raquel Ortiz es responsable de desarrollo de negocio en Scubic. Y Scubic es una empresa, si no la conocen ustedes, que les va a sorprender lo que está haciendo. Raquel, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Porque ahí trabaja y ha traído y va a fabricar en Andalucía los vehículos de última milla, vehículos eléctricos además, ¿no? 100% eléctrico. La primera fábrica en toda Europa con una capacidad de producción de 60.000 unidades anuales, 15.000 metros cuadrados de fábrica para fabricar vehículos para la logística de última milla, vehículos pequeños, ágiles, que puedan circular por las ciudades y que tengan gran capacidad de carga para hacer la vida un poco más fácil a todos los ciudadanos. Para que la distribución llegue a las puertas de cada negocio, de cada domicilio y sea cualquier cosa a la que pueda llegar. Estamos además en Sevilla, donde hay una ciudad antigua, un barrio de Santa Cruz, donde la distribución, por ejemplo, es una pesadilla. Pues con los vehículos Scubic ya no pasa eso. Los vehículos llegan a todo el centro histórico de cualquier ciudad, son vehículos muy pequeños, muy ágiles, con gran capacidad de carga. Tenemos vehículos que van desde patinetes hasta pequeños camiones. Y bueno, cualquier cliente de tanto de paquetería, sector horeca, restauración, tenemos clientes de todo tipo, apartamentos turísticos, cafeterías, negocios, que hoy en día ya con el comercio electrónico, pues pequeños negocios ya distribuyen a domicilio, ¿no? Pero hay que poder llegar, ¿no? Para eso tiene que haber normativa que permita alcanzar esos puntos, ayuntamientos que entiendan que eso es esencial para dar vida, y eso está. Pues está la normativa, pero bueno, todavía no está 100% aplicada. Es verdad que tiene que llegar a esas más de 50 poblaciones de 150.000 habitantes en las que la zona de bajas emisiones obliga a implantar la logística con vehículos eléctricos, y bueno, todavía se está implantando de forma paulatina, pero bueno, llegará próximamente. ¿Qué tal la relación con el puerto de Algeciras? ¿Qué opinión tiene como usuaria de...? La verdad, muy bien, porque nosotros el implantar la fábrica en la industria en Andalucía pues fue por varios motivos. Entre ellos, pues bueno, los socios fundadores querían establecer la industria en Andalucía, crear empleo y economía para la comunidad. Pero también fue uno de los motivos la cercanía con el puerto de Algeciras, porque nosotros, tanto para las importaciones como exportaciones, es un punto estratégico el puerto de Algeciras. Las conexiones que tenemos son muy, muy buenas, y la verdad que estamos muy contentos como trabajamos con este puerto. Hay una importante lección que seguramente quienes hoy nos escuchen o nos vean por YouTube pueden aprender juntos. Yo, desde luego, claro, la perspectiva de aproximación a las cosas puede dar una imagen muy diferente a la que nosotros teníamos en la cabeza. Y me refiero, Ignacio, a qué representa el puerto de Algeciras estratégicamente para la entrada de importaciones y exportaciones a España y a la Unión Europea, porque es distinto. La perspectiva, si lo miramos como un gran puerto de Andalucía. Andalucía tiene muchos puertos. El de Algeciras son palabras mayores, no son mayúsculas. Sí, efectivamente. Andalucía es el primer puerto de España por volumen total de tráfico que mueve, y es un puerto singular. Evidentemente es un puerto muy estratégico, un puerto que desempeña muchas funciones. Por un lado, es un puerto que articula todo, una parte importante de las conexiones entre la península ibérica y Marruecos y el Magreb.
evidentemente tenemos un estrecho de 14 kilómetros y los tráficos norte-sur son tráficos esenciales para el comercio con Marruecos, un comercio además que va a crecer a 2 dígitos durante mucho tiempo y es un reto también poder dar respuesta a futuro en esos tráficos. Es también un puerto hub, es decir, un puerto de tránsito y distribución de contenedores que aprovecha su posición en el estrecho de Gibraltar para captar tráficos del eje que se llama Round the World, alrededor del mundo, que pasa por los cuellos de botella que tiene el transporte marítimo mundial, ¿no? Que son el estrecho de Malaca, son el canal de Suez, el estrecho de Gibraltar y es Panamá. En ese cinturón alrededor del mundo, bueno, pues está en esa posición el puerto de Algeciras y aprovecha esa posición estratégica para ser un puerto hub en el sentido de que aquí llegan grandes mega carriers de contenedores, buques de hasta 24.000 contenedores, 24.000 TEUs, y ahí hacen tránsito marítimo a buques menores, los buques feeder, que alimentan otros puertos europeos del Mediterráneo o del Atlántico. Esa es la función de un puerto hub, que es una función que de alguna forma genera mucha competencia con puertos del entorno. Y después está la función import-export, que es la función de enrutar tráficos de otros continentes, de otros países, para entrada y salida de la península ibérica, de la Unión Europea, ¿no? Son 3 tipos de tráfico que se complementan porque lo importante para un puerto es la conectividad. Y la conectividad te lo da un mix de tráfico. El puerto de Algeciras tiene un mix de mucho tránsito de contenedor, menos de import-export, y su gran reto precisamente es reforzar su papel como import-export de mercancías con origen y destino la Unión Europea. Los tráficos de import-export son mucho más fieles, podemos decir. Son tráficos que normalmente tienen una cadena de valor en tierra y, por tanto, pues encuentran su puerto idóneo. Los tráficos de tránsito son puertos que no tienen cadena de valor en tierra, porque todas las operaciones son en puerto y, por lo tanto, son volátiles. Lo importante es hacer un mix que te permita aportar conectividad a través de los tráficos de tránsito para dar servicios de import-export y al final fidelizar los tráficos. ¿Cuál es en ese sentido el reto del puerto de Algeciras? Reforzar su conectividad terrestre, porque el puerto de Algeciras tiene un grandísimo potencial para ser un puerto de entrada a Europa y en realidad su conectividad terrestre le da un radio de acción, un hinterland en la jerga portuaria que es bastante más reducido de lo que podría aspirar precisamente por la falta de capacidad de sus conexiones terrestres, que es un tema, pues, digamos que importantísimo y que esperemos que se resuelva con el famoso desarrollo de los corredores europeos ferroviarios, ¿no? Sí, claro, pero todavía está en la esquina de Europa el puerto de Algeciras, tanto en el eje atlántico como con el corredor mediterráneo, es como si fuera el final. Queda impulso político por medio, supongo, ¿no? Bueno, correcto. Queda impulso político para culminar el desarrollo de una infraestructura de conexión terrestre, una red de conexión terrestre de capacidad y de calidad suficiente. Al final, las mercancías van por donde quieren los operadores y por donde es más eficiente. El impulso político lo que hay que hacer es poner las condiciones para que los operadores elijan esas rutas, porque las elegirán no por impulso político, sino porque realmente las condiciones sean competitivas. Y efectivamente, no solamente Algeciras, sino que Andalucía está en una posición periférica, en un extremo de Europa, en un extremo de la península ibérica, y eso hace que tenga un hándicap logístico importante. No podemos olvidar que un producto fabricado en Andalucía que se comercialice en Europa, pues tiene 1.000 kilómetros de hándicap de diferencia en relación con un producto fabricado en Cataluña, por ejemplo, y eso es un sobrecoste. Entonces, si vemos y hablamos de Europa, estamos en una posición, pues, al menos un poco desfavorable. Pero si hablamos de un ámbito mucho mayor, si hablamos de un ámbito global, a nivel mundial, o de un ámbito regional, en el sentido regional de una región del mundo, Europa-África, entonces estamos en el centro. Si nosotros ponemos África, que tiene unas tasas de crecimiento del comercio pues muy alta y con una expectativa muy importante, y Europa, a partir de estamos en una posición mucho más centrada. Con lo cual, el gran papel que creo que puede tener Andalucía, que lo tiene y que lo va a tener el puerto de Algeciras y que va a seguir creciendo, va a ser precisamente ser un nodo global y no un nodo solamente europeo. Es decir, que enrute tráfico de Asia, de América, Sudamérica es un mercado importante, y de África, para a su vez hacer una distribución a nivel global. Antes hemos hablado de la distribución capilar, de la distribución urbana, pero no olvidemos la logística jerárquica. Tenemos una logística global a nivel mundial, tenemos una logística subregional, podemos decir, a nivel de país, a nivel de región dentro de un país, y después tenemos una distribución más capilar, ¿no? El papel de Andalucía en la logística global yo creo que es
va a ser importantísimo, y lo es, pues la posición geoestratégica a nivel global, a nivel mucho más macro. Sí, ahí está clara la imagen, el potencial, los objetivos estratégicos, pero, señor Álvarez Osorio, yo le traslado la misma pregunta que hace unos minutos le formulamos al presidente del Gobierno andaluz, al presidente de la Junta de Andalucía. Hay una inversión millonaria muy potente que Marruecos está haciendo en el puerto de Tánger. Sí. No sé, el estrecho es difícil de ensancharlo, pero da la impresión de que alguien quiere crearle un competidor a Algeciras. ¿Esto qué significa? ¿Un desafío competitivo o hay alguna vía de colaboración? No, yo apuesto claramente por la colaboración. Vamos a ver, el proyecto de los puertos tanto de Tangermed, que lleva ya muchos años en funcionamiento, como el de Nador, Westmed, que entrará en funcionamiento yo creo en el 27 o por ahí, son proyectos que no hay que verlo desde un punto de vista portuario solamente, son proyectos que son proyectos de país, proyectos en el que se apoyan una serie de estrategias de zonas francas, de zonas logísticas, de zonas industriales y que dan servicio a un desarrollo industrial de todo el norte de Marruecos. Todo lo que sea generar actividad productiva en el norte de Marruecos y apoyándose en un puerto, exportarle a Europa, es un tema donde evidentemente hay una colaboración entre Algeciras y Marruecos. Todo lo que salga de Tánger o de Nador en dirección a Europa, Algeciras es el primer candidato a captar esos tráficos. Es decir, camión que salga de Tangermed en dirección a España vía Algeciras son tráfico para los dos puertos. Con lo cual, eso es una buena noticia y hay una colaboración de muchos años y una colaboración además que es un caso de éxito desde mi punto de vista. Tenemos después los tráficos import-export para Europa. Evidentemente, la opción de Marruecos no puede ser una opción de ser un import-export para Europa porque no está en Europa. Cualquier contenedor, cualquier carga desembarcada en Marruecos con destino a Europa tiene que tener después otro enlace marítimo. ¿Dónde está el ámbito más complicado? El ámbito más complicado está como puerto de tránsito, como puerto hub. Es decir, aquel puerto que comenté anteriormente, aquel servicio, Sí. donde se desembarcan los contenedores en el puerto y se reembarcan en otro buque con destino a otro puerto. Ahí evidentemente sí puede haber opciones por hacerlo en Tánger o por hacerlo en Algeciras. Y ahí yo creo que el interés común de ambos puertos es colaborar para reforzar el papel hub del estrecho, hacer más grande la tarta y a partir de ahí bueno, pues puede haber una competencia leal por coger más parte de la tarta, pero si entre los dos puertos consiguen hacer mucho más grande el estrecho de Gibraltar como gran nodo logístico, yo creo que al final va a ser un win-win. Yo creo que los dos van a ganar. Yo pondría solamente una salvedad. Es importante que después, una vez que el estrecho sea más grande en cuanto a tráfico, la competencia ya interna sea leal y en igualdad de condiciones. Entonces ahí entramos en otros temas, como puede ser el tema pues, de la fiscalidad, del tratamiento de las emisiones, etcétera, ¿no? Claro. Y ahí hay un problema que está detectado y que se está ahora mismo pues, debatiendo cómo puede hacerse, como es, por ejemplo, el sistema ETS, ¿no? El sistema de trading de emisiones para el transporte marítimo y los recargos por emisiones que se hace al transporte marítimo en Europa, que no se hacen exactamente iguales en Marruecos. Entonces yo creo que, desde mi punto de vista, el futuro es colaboración y el presente también es colaboración. Y al final, pues dentro de las mismas terminales, pues una leal competencia, donde lo que sí hay que reivindicar es que las reglas del juego sean las mismas. Estamos hablando de logística y movilidad. Efectivamente, la energía en este ámbito es un tema transversal, es un tema esencial también para la actividad de Scoobic. Y Raquel Ortiz seguro que nos puede explicar en términos de cadena de valor, ¿no? Y de propio diseño de la cadena de valor o de la cadena de la que depende un negocio como la de los vehículos eléctricos de última milla, en la que la electrificación es, desde luego, parece la apuesta principal, pero claro, el origen de la energía y cómo se aplica y todo esto es importante. Sí, bueno, nosotros es verdad que dentro de nuestra cadena de valor pues abarcamos todo lo que es la cadena del vehículo eléctrico. Nosotros siempre hablamos del vehículo eléctrico ligero, es decir, el vehículo profesional. No entramos en el otro negocio que es el vehículo, digamos, para los ciudadanos, el turismo, que ese pues lleva otro ritmo, ¿no?, al nuestro. Y bueno, nosotros, lógicamente la energía es fundamental, los planes de electrificación, el que se vayan cumpliendo y el que haya realmente una apuesta clara por el cambio, ¿no? En términos de infraestructura para gestionar, ¿qué recomendaciones o qué crees que haría falta para que funcione mejor el sistema de la última milla? Debería haber una implantación real en cuanto a las infraestructuras de recarga, es decir, que fueran más amplias, que estuvieran más extendidas en lo que es las ciudades. Y luego, pues bueno, que también la legislación pues apostara por este tipo de vehículos, ¿no? Porque, por ejemplo, el Plan MOVES
Es un plan que lleva muchísimos años vigente, pero que, por ejemplo, la gran mayoría de nuestros vehículos no están acogidos a ese plan. ¿Porque no caben? Porque aparte de una serie de vehículos, de una tipología de vehículos que no son los nuestros, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que al final pues, se está frenando un poco la electrificación y la renovación de flotas, que además son grandes flotas, que no hay que olvidar que nosotros trabajamos con grandes clientes que lo que renuevan son flotas grandes, ¿no? Entonces ahí, pues, si queremos realmente una implantación efectiva de los vehículos eléctricos, pues tendríamos que abrir un poquito más el abanico, acoger todo tipología de vehículos, desde ciclomotor a camiones, y apostar por esa renovación. Por cierto, hagamos un paréntesis en nuestra conversación para mirar al exterior y ver cómo nos está afectando como país y a cada uno en su ámbito la agitación arancelaria de Estados Unidos. No sé si en el caso de Scoobic Pues sí. ha afectado de alguna manera. Bueno, nosotros hemos empezado a trabajar con Estados Unidos el año pasado, previo a Trump. Estamos trabajando con Amazon Estados Unidos. Nuestros vehículos ya están circulando por Nueva York y próximamente por más estados de Norteamérica. Y bueno, es verdad que va a tener un impacto en las exportaciones, pero bueno, nosotros creo que al final, pues trabajando con estos grandes clientes, pues asumiremos en ambas partes, llegaremos a un consenso para que este impacto sea el menor posible, ¿no? Para que se reparta entre los actores, quizás. Sí, al final, pues habrá que repartirse entre los actores, ¿no? También entre nuestros planes, lógicamente, si trabajamos a un volumen considerable con Estados Unidos, pues al final será implantar una pequeña factoría allí, porque no tiene tampoco sentido exportar desde España a Estados Unidos tantísimas unidades, ¿no? Ignacio, y en los puertos de Andalucía, en el puerto de Algeciras en particular, ¿qué impacto ha tenido el lío arancelario hasta ahora? Bueno, los puertos, la actividad de los puertos es un fiel reflejo de los sectores económicos a los que le da servicio, evidentemente, ¿no? Y yo estoy de acuerdo que hasta ahora no ha habido, digamos, alteraciones, modificaciones apreciables de los tráficos de los puertos que se puedan imputar a la política arancelaria de Estados Unidos, ¿no? Ha podido haber oscilaciones, pero debido probablemente a otras causas, ¿no? O sea, no hay de momento ningún tipo de efecto en puertos andaluces apreciable y, bueno, sin perjuicio de que, evidentemente, pues en función de cómo afecta a cada uno de los sectores, pues los puertos, como digo, son fiel reflejo de la actividad portuaria de los Claro. clientes que exportan por los puertos. Y sí, como bien ha comentado, pues de momento no hay afección, prácticamente no hay afección a los puertos. La actividad portuaria, independientemente de quién pague o quién deje de pagar los aranceles, mientras se mantenga la exportación, mientras los tráficos, no hay. Es muy pronto también para detectar Sí. cualquier movimiento en ese sentido, ¿no? Que son un termómetro excepcional para saber cómo va la economía. Bueno, el comercio en particular, que es como la sangre, el flujo sanguíneo de las economías del mundo, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, no olvidemos que más del 80% del comercio mundial se mueve a través de los puertos, ¿no? Evidentemente. El 80%. El 80%. ¿Y se nota que hay algo de desaceleración económica o no mucho? Bueno, la estadística de los puertos españoles en general, hasta el cierre de marzo, yo no sé si se ha publicado el de abril, no lo he visto, supone una caída muy pequeña, que yo creo que ahora mismo no se le puede dar relevancia de cara a hacer ningún diagnóstico de la situación, ¿no? Pues digamos que se oscila mucho y 3 meses no es un valor de referencia suficiente, ¿no? Y en términos de innovación, ¿cómo viene el futuro? En términos de digitalización, de nuevas energías. Imagino que en los puertos también han cambiado mucho las cosas con las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, yo creo que la logística es un campo idóneo para la aplicación de todas las nuevas tecnologías que van saliendo. Y de hecho, muchas tecnologías ahora mismo están implantándose en otros sectores, están ya casi en un nivel de madurez en el sector logístico. La complejidad de las cadenas logísticas, yo creo que una cosa muy importante que debemos tener claro es que no se pueden competir en eslabones de la cadena logística. No se pueden competir 2 puertos, no pueden competir un centro logístico con otro. Tienen que competir las cadenas completas. Las cadenas son lo que al final el cliente final quiere. El cliente final, me da igual que sea el que fabrica y distribuye como el que recibe, lo que quiere es un servicio puerta a puerta y que lo que haya en medio sea una especie de caja negra, ¿no? Por tanto, la cadena logística es compleja para el operador logístico y debe ser simple para el fabricante.
o para el consumidor. A partir de ahí, para que funcionen bien con tantos actores dentro de una cadena, la digitalización es un tema fundamental. Siempre se ha dicho que ahora mismo en logística es tan importante la infraestructura como la infraestructura. La trazabilidad, la monitorización de la carga, la sincronización de las operaciones logísticas para que cuando un operador haga su eslabón, el siguiente pues lo haga de forma sincronizada. La minimización de los costes en terminales cuando hay un cambio modal. Me da igual que sea un cambio modal de marítimo a terrestre o de carretera a ferrocarril o viceversa. Todas esas operaciones, que son operaciones que no aportan valor y sí generan mucho coste, se optimizan con el uso de la tecnología. Tecnología que pasa desde, por ejemplo, el IoT, el Internet de las cosas, es un tema básico porque te identifica la carga, los parámetros de la carga. En caso de que sea refrigerada, te monitoriza las condiciones de temperatura y otras condiciones ambientales, como la trazabilidad de ubicación y de la carga, de los medios de transporte y la sincronización entre ellos de las operaciones. Esto se lleva implementando desde hace muchísimo tiempo. Y ahora quizá el reto, que ya se está de alguna forma superando, es la interoperabilidad de todos los sistemas que se han puesto en servicio en los últimos años para la trazabilidad, la monitorización y la planificación de todas las operaciones logísticas, ¿no? En logística es un campo muy donde hay mucho margen de mejora por el uso de la tecnología, se está aprovechando ese margen de mejora y no olvidemos que la logística, el reducir los costes logísticos, optimizarlos, aporta muchísima competitividad a los productos, porque hay una parte importante de los productos de su coste que es logística. ¿Y la inteligencia artificial en particular qué ha aportado? Pues la inteligencia artificial está empezando a aportar, en mi experiencia y en el ámbito más portuario, está empezando a aportar un soporte a la toma de decisiones. No hay tantas decisiones automáticas, pero sí hay una capacidad muy alta de proceso de información para sugerir pues en los puertos, pues desde condiciones de entrada de buque, orden de entrada de buque, orden de carga, entrada, salida pues de camiones, grúas, patios de contenedores, gestión inteligente de patios de contenedores, para optimizar precisamente toda esa operación. ¿Y en el ámbito predictivo ha mejorado lo que ya se disponía? En el ámbito predictivo, mucho. ¿Cuál es el problema? Que el transporte marítimo, pues dependiendo de las condiciones, pues está siempre sujeto a condiciones meteorológicas de la mar, etcétera, que muchas veces puede distorsionar un poco. Pero precisamente lo bueno que tienen los sistemas de inteligencia artificial es que pueden ir respondiendo en tiempo real a las ubicaciones reales de los buques y pueden ir reajustando los medios en puerto, por ejemplo, en función de los tiempos reales de espera del buque, en caso de que se produzcan discrepancias respecto a las previsiones, ¿no? Raquel, cuéntanos, en vuestro caso, en Bueno, términos de nosotros innovación. precisamente estamos inmersos de hace 2 años en un proyecto de innovación con CDT, un proyecto colaborativo en los puertos de Alicante y Santander, precisamente por lo que comentaba Ignacio, ¿no? Por automatizar, hay módulos de predicción de paquetería, robótica, es decir, lo que se busca un poco es agilizar y predecir y optimizar todo lo que es la carga y descarga en los puertos, ¿no? Y luego pues su encaje a lo que es el reparto y salida de las instalaciones, ¿no? Entonces sí es verdad que los puertos pues se tienen lógicamente que actualizar, hace falta introducir tecnología, hace falta introducir innovación que permita que las tareas de carga, descarga, predicción, paquetización, predicción muchas veces de cómo cargar un buque o cómo descargarlo para que sea más operativo y más eficiente, pues todas esas cosas se pueden estudiar, ¿no? Y se pueden trabajar. ¿Y todos los eslabones de la cadena de valor están haciéndolo a la vez? ¿O hay alguno? Porque como estoy pensando en lo que decía hace un instante Ignacio, tienen que ser todos los escalones los que estén funcionando, mejorando, optimizándose. Si alguno no lo hace, no termina de funcionar todo el proceso, ¿no? Sí, pero yo creo que sí, que ahora mismo hay una apuesta clara por la innovación. Sí. Sí. ¿Y la IA en particular nos está ayudando a algo? Bueno, yo creo que sí, que hay que verla más como un aliado que como un enemigo. Al final, usándola bien puede proporcionar muchísimas ventajas, ¿no? Como dice Ignacio, pues en temas de toma de decisiones en muchísimas áreas del negocio, ¿no? Ignacio. Yo creo que el tema es muy contundente. Quien no está evolucionando en digitalización a la altura de su cadena logística se está quedando ya directamente fuera de mercado. Yo creo que ahora mismo no hay ningún operador relevante que esté fuera de la actualización y de la puesta al día digital, porque si no directamente es que el mercado lo está quitando. Ya
pasa un poco también en otro aspecto, como la sostenibilidad, ¿no? Ya los grandes operadores ponen requisitos para trabajar con otros operadores de la cadena logística en términos de digitalización, por supuesto, y en términos de sostenibilidad, cada vez más también. Sí. Bueno, pues como una pregunta final, imaginaos el futuro próximo. En 10 años, ¿dónde veis qué cambios más importantes veis en vuestros ámbitos? En una empresa como la tuya, Raquel, como Scoobic. Pues bueno, yo creo que el impacto que va a generar, sobre todo, el tener una industria consolidada en vehículos eléctricos, en una tecnología que es totalmente puntera en Europa, ver consolidado lo que es la fabricación de esos vehículos en Andalucía y ver una expansión ya muchísimo más extensa en todos los mercados del vehículo eléctrico ligero, ¿no? Increíble la posición estratégica de Andalucía en este ámbito. Sí. Y en el ámbito de los puertos, Ignacio, ¿qué va a pasar en 10 años? Pues yo creo que en 10 años los puertos andaluces, los puertos comerciales andaluces, van a ser puertos mucho más eficientes y sobre todo van a tener una mucha mejor conectividad con su territorio, con lo cual va a permitir el ámbito de influencia de los puertos andaluces que penetren en la península ibérica, que lleguen hasta Europa y por tanto Andalucía sea capaz de enrutar los tráficos, el comercio, una parte importante del comercio de Europa, por supuesto con África, que eso lo hace ya, pero también con Asia y con América. Y eso pasa sobre todo por el desarrollo terrestre de los puertos. Y otro tema que también me parece fundamental es que aprovechando ese sistema portuario, Andalucía es un lugar idóneo para implantar grandes industrias que necesiten unas facilidades logísticas potentes. De temas como nuevos combustibles, temas como vehículos, temas como cualquier tipo de componente industrial, siempre buscan una implantación que sea segura, que Andalucía bien debe de lo es, en términos, por supuesto, jurídicos, ambientales, etcétera, pero sobre todo que tengan al lado grandes infraestructuras logísticas. Y ese valor lo va a poner de alguna forma, ese potencial va a poner en valor Andalucía claramente en los próximos pocos años. Así que si alguien piensa en el futuro, aquí hay una idea para el presente. Claro. Raquel Ortiz, Ignacio Álvarez Osorio, muchísimas gracias por compartir esta mesa, este programa especial. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias a vosotros. Enseguida vamos con la última entrevista de nuestra serie de hoy, de nuestro programa especial. Vamos a recibir para clausurar este evento en el que hemos profundizado precisamente en estas oportunidades de inversión en Andalucía con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que también está en su ámbito de responsabilidad de la Junta de Andalucía.